Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, las personas que nos visitan por primera vez. Les bendecimos en esta mañana de domingo muy especial. Hoy celebramos el Día del Señor, pero también celebramos el día de hoy, como cada primer domingo de mes, la Santa Cena. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, donde recordamos cuando Él instituyó la cena y nos dio su libertad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos dio su vida y nosotros por eso también damos la vida espiritual a otras personas. Por eso en este día pues les invito a que estemos juntos con reverencia. Si estás acompañado, pues que con tu familia o con los que estés acompañado tengas este tiempo de reverencia con el Señor y que hayas preparado una copita de jugo de uva o de un juguito que tengas, un pedacito de pan para los que van a participar y vamos todos a ser partícipes de la Cena del Señor. Siempre recordamos este momento porque es importante para nosotros como hijos de Dios recordar que el Señor instituyó la Santa Cena, pero también que Él nos prometió que volvería por su iglesia, es decir, por nosotros. Quiero felicitar también a todas las personas, a todos nuestros hermanos y amigos que han compartido este link. De verdad que nos sentimos muy bendecidos porque realmente vemos que hay personas nuevas que nos están contactando, que están viniendo a los grupos de estudio bíblico, que nos están escribiendo por la página del Facebook, que pues a las personas que estamos atendiendo en este momento, estamos orando mucho por ellos, que Dios los ayude a permanecer en su palabra, porque lo importante no es comenzar en la vida de fe, lo más importante es que ya que comenzaste en la vida de fe, podamos permanecer. Entonces les invito a que comencemos este tiempo con la oración que nos enseñó el Señor Jesús cuando estuvo con nosotros. En los devocionales que estamos compartiendo, estamos hablando en esta semana sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una vana repetición para nosotros los creyentes. El Padre Nuestro es la oración perfecta que enseñó el Señor Jesucristo y donde está contenida toda la voluntad de Dios. Y si tú no has tenido la oportunidad de disfrutar de estos devocionales y reflexiones donde estamos analizando cada frase del Padre Nuestro, te invitamos a que te unas a la página de Facebook de Estudios Bíblicos Piedras Vivas. Ahí está el grupo público donde podemos participar y compartir los devocionales también a otras personas. Entonces comencemos orando esta oración con todo el corazón y entendiendo cada frase que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Señor, una vez más también nos rendimos delante de ti agradeciéndote por el tiempo que tú nos permites reunirnos como el cuerpo de Cristo a través del internet, Señor. Tú dices en tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Por eso tenemos la certeza de que tú estás con nosotros y bendecimos a cada persona que ha aportado a este ministerio con su vida. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque están compartiendo lo que nosotros estamos compartiendo con ellos, Señor, a través de internet, porque están participando de los estudios bíblicos. A cada persona que está creciendo espiritualmente a través de los devocionales, yo te ruego, Señor, que tú sigas ministrando a sus vidas a través de cada cosa que podemos dar. Obra, Señor, en ellos y obra en las vidas de las personas que estén enfermas. Trae salud, sanidad a sus cuerpos, Señor. Trae liberación de ataduras. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y suple toda necesidad material, espiritual, física, emocional. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada persona que nos está viendo en este momento. En el nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Ahora les invito a que participemos con todo el corazón de la alabanza de este día. Alabemos al Señor con gozo. Con mi canto yo expreso a ti mi amor, Señor. Con mi canto yo expreso a ti mi amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. He aprendido a amarte y a servirte por amor. En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. En este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. 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 En el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. Y en este día yo he venido aquí para decirte cuánto te amo. En cuánto te amo. En cuánto te amo. En cuánto te amo. Cuánto te amo.
Vamos a levantar un aplauso a su nombre. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo.
a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volveremos atrás.
En su amor confiamos, hay descanso en él. Señor, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. Hemos tenido este tiempo en el cual rendimos nuestra adoración a ti. Solo tú mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder dirigirnos a ti en oración y alabanza. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Les voy a invitar ahora a que abramos las Biblias en el Salmo 141. Recordemos que siempre leemos un salmo que tiene directa relación con el mensaje que se va a predicar el día de hoy. Salmo 141. Dice la palabra del Señor: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz. Cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mirarán mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré delante. Amén. Señor, una vez más te agradecemos por tu palabra. Sabemos que en tu palabra podemos encontrar grandes tesoros que nos van a ayudar para permanecer en nuestra vida de fe. Así que, Señor, en esta mañana, con todo nuestro ser, te rogamos que tú obres, Señor, en el predicador, Señor, que tú obres en la vida de Pablo, que lo llenes del poder de tu Espíritu Santo para que nos dé a conocer tu palabra, Señor, la palabra, Señor, que salió de tu boca y que nos edifica y que nos da vida, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Así que tenemos nuestro corazón dispuesto, Señor. Quita, Señor, de nuestros ojos todo velo espiritual que no nos permita ver la verdadera palabra tuya, Señor, la verdadera obra tuya, Señor. Te rogamos que tú quites todo velo, Señor, que impida la obra tuya en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Oramos y te damos gracias en este momento. Amén y amén. Con ustedes les dejo a Pablo Murillo, que trae la palabra del Señor. Bienvenidos de nuevo a nuestra cita dominical. De verdad que es un gozo para nosotros poder reunirnos con ustedes, así sea a la distancia, utilizando estos medios de comunicación. Hoy estamos desde la ciudad de Sotaquirá. Ustedes van a ver en diferido la transmisión, pero nosotros vamos a estar en vivo en el chat. Así que no los puedo saludar ahorita, no tengo todavía ese discernimiento de quién estará a futuro conectado. Pero les damos la bienvenida a los que normalmente se conectan, a los que se conectan de Tunja, de Villa de Leyva, de Sáchica, de Bogotá. Que el Señor les bendiga grandemente y sobreabunde en bendiciones para todos. Entonces, sin más, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy, después de la palabra del Señor, vamos a tener la Santa Cena. Entonces yo espero que usted haya listado su copa y su pan, para que al final entre todos, así sea a la distancia, pero estamos unidos en un solo espíritu, y podamos partir el pan y beber la copa como el Señor lo ordenó. Entonces vamos a ir a Lucas. Yo le invitar que vaya a Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y esta es una palabra que el Señor me habló en esta semana. Yo en los estudios que hicimos en Villa de Leyva pasamos por esta porción. Pero esta semana el Señor me habló mucho con respecto de Zacarías y la incredulidad que él tuvo. Precisamente porque el título de la predicación de hoy se llama No se quede mudo. Y vamos a tratar de mirar en qué manera uno se queda mudo. Entonces leamos la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 1 versículo 5 en adelante:
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y lo sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Vamos a orar. Yo espero que esta palabra, al igual que a mí, a usted también lo impacte por el contenido que tiene. Entonces oremos al Señor. Padre Celestial, nosotros te damos gracias, Señor, por tu palabra, y nos presentamos delante de ti, Señor. En tu presencia estamos unidos en tu nombre, Señor, unánime juntos. Como iglesia, Señor, yo pido tu bendición a todos los que se conectan por internet, a todos los que te siguen, Señor, a todos los que tienen el anhelo de tu palabra, que sea tu palabra lavándolos, que sea tu palabra dando vida, que sea tu palabra llenando, Señor, y dando el vigor para que nosotros continuemos adelante. Señor, ayúdanos, Señor, a no quedarnos mudos, Señor, por la incredulidad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en esta mañana, que seas tú obrando, que nosotros podamos realmente recibir tu palabra como lo que es, Señor, la certificación de que salió de tu boca y que está acompañada del poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a recibirla como el mandamiento santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿por qué me impactó tanto esta palabra esta semana? Porque pasaron muchas cosas esta semana que yo tenía que preparar. Pude finalmente venir a reunirme con mi familia después de un tiempo de no verlos. Y estaba muy nervioso y había muchas cosas que estaban sucediendo por mi mente. Y descubrí que estaba dudando realmente que el Señor tiene control de todas las cosas. Cuando uno está tan afanado por las cosas que le salgan bien, y porque uno tiene como tener ese control de todas las cosas, pues uno a veces no le cree al Señor, ¿no? Como que está seguro si uno tiene la capacidad de lograr lo que está esperando que suceda. Pero a veces uno no espera en el Señor, que es el Señor el que apareja todas las cosas. Y finalmente el Señor aparejó todo y me dejó mudo. Entonces hoy vamos a mirar en qué sentido está hablando la palabra de no quedar mudo. Lo primero que quiero que veamos es quién era Zacarías, ¿no? El viernes tuvimos un estudio muy bonito con los que se conectaron con respecto a Juan el Bautista, y es que Zacarías es el papá de Juan el Bautista.
Y vimos que aunque Juan el Bautista era Juan el Bautista, porque aquí está definiendo que iba a venir con el poder de Elías, que iba a abrir el camino al Señor, que iba a hacer volver los corazones de los padres a los hijos, que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y que iba a hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. Imagínense quién es el Juan el Bautista, pero lo que descubrimos es que el Señor dijo que él no iba a heredar como un hijo de Dios por su incredulidad, porque a última hora dudó. Manda a decirle a Jesús: eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro. En el momento de dificultad, Juan dudó de quién era Jesús, y ese es el pecado imperdonable, no tener la fe en Jesucristo, porque es que la fe en Jesucristo es la que nos justifica delante de Dios. Ya lo hemos aprendido, que la fe es tan importante, y hoy vamos a ver también, hoy como cosa rara vamos a hablar nuevamente de la fe. Y es que la fe, ya vimos, hemos aprendido 3 cosas fundamentales: que la fe es nuestra justificación delante de Dios, que la fe es nuestra propiciación delante de Dios, y que la fe es nuestro escudo contra los dardos del enemigo. Entonces la fe es muy importante, pero ya vimos que la fe no es simplemente el creer porque sí, o tener un fundamento, o no tener un fundamento en la palabra, sino por lo que yo he recibido, por tradición o porque me enseñaron mis padres. Pero hemos visto que lo que dice Hebreos capítulo 11 es que la fe es la certeza y la convicción de que lo que Dios dice es así. Entonces uno no puede tener esa certeza, esa convicción, si primero no conoce a Dios, que era lo que hablábamos el viernes. Y Zacarías, mire, Zacarías es un sacerdote de la familia de Aarón, ¿no? Y está casado con una mujer una mujer de la familia del sumo sacerdote, ¿no? Y mire, lo que está diciendo aquí Lucas, y el Evangelio de Lucas a nosotros nos sirve tanto, porque nosotros tenemos ese pensamiento griego también, parecido al de Lucas y el de los griegos, que es es menos espiritual y más de certificar. Y es que Lucas nos da tantos datos, unos datos tan importantes, porque dice que él era de la clase de Abías, ¿no? De Abdías era la clase de él. ¿Y eso qué significa? Pues es que en el tiempo de David se establecieron 24 turnos, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la casa de Itamar, los hijos de Aarón que sobrevivieron y que son de su descendencia. Y ordenó que cada turno debería servirse en el ministerio de Dios durante 7 días, de Shabbat a Shabbat. Y los deberes en el templo de Jerusalén se alternaban entre cada una de las líneas familiares que habían descendido designados por el rey David. Eso lo encontramos en Crónicas, en el libro de Crónicas, en el capítulo 24. Entonces, él designó unos turnos dado porque nosotros sabemos que el sacerdocio que designó Dios fue el sacerdocio arónico, o el sacerdocio de Aarón, y de ahí después de los levitas, que son descendientes de Aarón. Entonces lo que hizo David fue establecer unos turnos, y Lucas dice que durante la semana en que debía servir en el templo Zacarías, ¿no? En esa semana que le tocó servir a él, pues se le apareció un ángel y se le presentó un ángel y le dio las buenas nuevas, ¿no? Entonces en el turno que le tocó a él, y es que mire, él presenta el incienso, y nosotros hicimos hace como un mes, terminamos un estudio del tabernáculo, y es tan importante también entender qué es lo que está sucediendo en el tabernáculo, porque en el tabernáculo el sumo sacerdote, o el sacerdote que le correspondía esa orden, pues tenía el honor de entrar hasta el lugar santo, ¿no? Porque había un lugar que se llamaba los atrios, donde se presentaba el sacrificio, donde después pasaba el sacerdote, se lavaba las manos en el lavacro y accedía al lugar santo, y en el lugar santo hacía unas cosas y se echaban unas suertes a ver quién le correspondía hacer cada cosa. Y a este sacerdocio de la orden de Abías le correspondía presentar el incienso. Y es que el incienso tiene una importancia, porque nosotros aprendimos cuando estudiamos el tabernáculo que ese incienso representaba las oraciones de los santos que subían delante de Dios como olor fragante. Entonces cuando subía ese incienso del antiguo pacto, como se presentaba ese incienso, pues representaba ahora la oración de los santos. Entonces cuando usted ora a Dios, es como si subiera ese olor fragante delante de Dios, ¿no? Entonces,
Este hombre pues está presentando, correspondió ese turno y está frente al altar del incienso, se le presenta el ángel, se asusta, pero él dice no se asuste, que venga, que yo vengo de parte de Dios, no se preocupe, yo vengo de parte de Dios para que usted reciba esto que Dios le dice, que Dios escuchó su oración, que Dios escuchó su oración. ¿Y cuál sería la oración? Pues vamos a mirar por qué él estaba orando, ¿no? Pero algo, mire, algo que tiene Lucas espectacular es que es muy juicioso en mostrarnos y datarnos el orden de todas las cosas. Porque, por ejemplo, si los turnos, ¿cierto? Los turnos del sacerdocio que se presentaban comenzaban en el mes de Aviv o en el mes de Nisan, que más o menos es en abril. Y entonces había que esperar 8 turnos porque dice que le correspondió el orden de Abdías y Abdías era el octavo al que le correspondía ese turno. Y en ese turno, que era el octavo, pues han pasado 8 semanas. Y si nosotros contamos 8 semanas desde abril, que es más o menos el mes de Aviv o el mes de Nisan, pues después de esas 8 semanas, pues el octavo turno nos lleva a finales de mayo o a principios de junio. ¿Por qué estoy haciendo esa datación? Eso nos lleva más o menos que esto que está sucediendo más o menos es a finales de mayo o a principios de junio. Y 6 meses después, porque eso es lo que le hace el anuncio, y después de que termina los turnos, él se va para su casa y su mujer queda preñada, bueno, queda embarazada, ¿no? Pero después de que sucede esto, el mismo ángel se le presenta a María y le dice que ella también va a concebir, pero va a concebir el Mesías. Y eso sucede 6 meses después. Entonces, de junio, si contamos de junio, entre junio y julio, 6 meses, pues nos da diciembre. Y ella queda embarazada en diciembre, o sea, María queda embarazada en diciembre. Y 9 meses después nacerá el que nos iba a redimir, o sea, el Mesías. Eso quiere decir que Jesús nació en septiembre. La Biblia cuando se estudia de esa manera, pues nos muestra datos porque la gente dice, ay, pero ¿cuándo nació Jesús? No se sabe. Pues lo que le puedo decir es que no nació en diciembre, aunque celebramos su nacimiento en diciembre, pero él nació en septiembre según este orden. Y también entendemos que nació en la fiesta de los tabernáculos. También tenemos un estudio de las fiestas que está ahí en YouTube, búsquelo, de las fiestas del Señor que son tan bonitas porque nos muestran, por ejemplo, todo este cumplimiento. Que Juan el Bautista nació en la fiesta de la Pascua y Jesús nació o nacería en la fiesta de los tabernáculos. Porque en Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra habitó hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces fíjese que la Biblia es tan espectacular que a veces a mí me duele la cabeza del anhelo de poder entender cada vez más, porque es que es inescrutable, ¿no? Porque nosotros extraemos detalles y cada vez nos manda más, ¿no? Y cuando uno cree que sabe mucho, pues el Señor le demuestra que uno no sabe absolutamente nada. Entonces, bueno, eso es como un dato para saber quién era Zacarías, ¿no? Pero ¿cómo se imagina usted que era la relación? O cuando uno mira a un sacerdote, ¿no? Un sacerdote que dedicó su vida al Señor. ¿Cómo se imagina usted que es su relación con Dios? ¿No? Pues cuando uno habla de una persona que le sirve a Dios, pues uno dice, no, pues la relación con Él debe ser una relación espectacular, ¿no? Porque Él debe ser un hombre que es piadoso, entonces debe tener muy buena relación con Dios. Pero mira, dice el versículo 6, dice que ambos está hablando de Zacarías y su esposa, porque los dos son de ese sacerdocio, son descendientes de Aarón. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué es irreprensible? ¿Qué entiende usted por irreprensible? Pues que nadie le puede reprochar a ellos nada, ¿no? Pero sí había algo. Es que mire, ¿cuál es el problema? Que a veces las personas abiertamente no le dicen a uno las cosas, ¿no? Porque le pueden decir de frente, ay, usted cómo es de espiritual, ay, usted cómo ora bonito, ay, usted cómo habla bonito. Pero por detrás dice, no, ese Pablo, mire, todo, debe tener su guardado porque, mire, le pasa esto, o bueno, más o menos eso le sucedía a Zacarías. Porque aunque era irreprensible delante de Dios, su esposa no podía tener hijos.
¿Y sabe qué? Eso era una afrenta para una mujer. Y más para una mujer que se supone que estaba consagrada para el servicio a Dios. Porque no tener un hijo, pues si usted mira toda la historia de Israel desde Génesis hasta Malaquías, pues las mujeres hacían todo lo posible por tener hijos, ¿no? Tanto que la ley decía que si por ejemplo una mujer se casaba con un varón y él se moría y no le daba descendencia y no le daba hijos, entonces la ley le ordenaba a la mujer casarse con el familiar más cercano, que normalmente era el cuñado, pero se llama la ley del levirato, que se traduce la ley del cuñado, porque la obligaba a casarse con el familiar más cercano, por dos cosas, porque ella tenía que tener descendencia y porque el hermano que murió tenía que dejar su nombre en descendencia también. Entonces normalmente se casaba con el siguiente y con el siguiente. Y por ejemplo, ¿se acuerdan que vinieron los saduceos que no creen en la resurrección y le preguntan a Jesús? Una mujer se casó con un hombre y se murió y no le dio descendencia, y se casó con el hermano y se murió y no le dio descendencia, y se murió y se casó con el hermano, se casó con 7. Cuando estén en el reino de los cielos, como ellos no creen en la resurrección, cuando estén en el reino de los cielos, ¿de cuál va a ser esposo? ¿De cuál va a ser esposa? Entonces dice, no, en el cielo no va a ser así. En el cielo vamos a ser seres espirituales. El sexo está marcado en la carne, no en el espíritu. Entonces, fíjese que todo eso que estamos contando la historia de la Biblia, que las mujeres tenían que casarse con otro varón y otro varón y otro varón, pues era porque las mujeres no querían perderse el privilegio de llegar a ser la mamá o del Elías que había de venir o del Mesías, ¿no? Porque ese era un privilegio, eso era lo que ellas buscaban. Que la promesa era que iba a devenir por medio de la mujer. Acuérdense en Génesis capítulo 3, de la descendencia de la mujer va a venir el que le pise la cabeza a la serpiente. Y ellos tienen claro que es por la mujer que va a venir. Entonces por eso es una afrenta que esta mujer no pudiera tener hijos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. ¿Y por qué es una afrenta? Porque nos está contando, lo que nos está contando Lucas es que ellos son irreprensibles, ¿no? Pero es que usted sabe que a veces cuando las personas son irreprensibles, pues se encuentran mucha, ¿cómo se llama eso? Confrontación, porque la mayoría de la gente no es irreprensible. No somos irreprensibles. Entonces cuando uno se encuentra con personas que son irreprensibles, pues para uno son como fastidiosos, ¿no? Porque uno dice, ay, bueno, entonces la persona le devolvieron 200 pesos de más, ay, vámonos a devolver esos 200 pesos, ay, deje así, ¿no? No sea fastidioso, pero son irreprensibles. O sea, a ese punto hay gente que llega así a ser de ese nivel de irreprensibilidad, de no quedarse con 200 pesos que no le pertenecen. Entonces, pero uno que si es reprensible, pues uno no le para bolas a eso. Entonces a veces hay confrontación entre el que es irreprensible, ¿no? Entonces no encuentra como afinidad, porque uno normalmente pues no es tan estricto en eso. Pero fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 2. Dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles, leamos desde el 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que estos hombres, sacerdocio antes de la venida de Jesucristo, están bajo la ley. Y bajo la ley dice que hay una justa retribución. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Jesús está con sus discípulos, van entrando al templo y hay un ciego ahí en la puerta. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus papás, para que él sea ciego? Y nos está mostrando esto que nos está diciendo Hebreos capítulo 2, versículo 2. Que había una justa retribución por el incumplimiento de la ley. Entonces ellos están entendiendo que este hombre nació ciego porque o sus papás o él incumplieron la ley. Eso es la justa retribución. Entonces, el sacerdote, esta pareja de sacerdotes, aunque eran irreprensibles delante de Dios, porque lo está diciendo Lucas, lo está diciendo el evangelista, y él investigó con diligencia, dice que eran irreprensibles. Para la gente quizás están pensando que la esposa, que Elizabeth,
no puede tener hijos porque algo debe tener guardado, porque la ley dice que hay una justa retribución. Pero olvidan que Jesús dijo que este ciego no pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestase en él. Entonces fíjense que en ellos faltaba algo para que fueran perfectos, y era que tuvieran un hijo. Y esa era la oración de Zacarías, ¿no? Sigamos, volvamos a Lucas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Lucas, me perdí. No sé si está quedando, más o menos estoy tratando de marcar lo que sucede con este sacerdocio, con estos sacerdotes y lo que está pasando, porque ellos no podían tener hijos. Entonces aconteció, dice, vamos a Lucas 1, versículo 8 y 9, dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ya vimos que es el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó la suerte de ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿No? Entonces ya entendemos que él le tocó la suerte de presentar el incienso en el lugar que solamente los sacerdotes podían entrar. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es que la gente entiende, mire, aunque esto está sucediendo en la sombra, yo no sé si usted, cuando yo hablo de la sombra es porque la ley es sombra de los bienes venideros. O sea, nosotros ya entendemos que el incienso es la oración, ¿no? Porque Apocalipsis dice, ¿qué es el incienso? Pues las oraciones que suben delante de Dios como aroma agradable. Pero aún ellos, haciendo esto que era sombra de la oración, ellos oraban, ¿no? Presentaban el incienso, pero el sacerdote estaba orando y el pueblo estaba orando, porque ese sacrificio fuera agradable a Dios, ¿no? Porque es que este que está aquí adentro, el sacerdote que está buscando la presencia de Dios, está representando a todo un pueblo, ¿no? Entonces cuando alguien es nuestro representante, pues todos hacemos fuerza para que nuestro representante le vaya bien, ¿no? Es como cuando, no sé, un jugador o un beisbolista, ¿no? Un boxeador, pues llega a un campeonato mundial y nos representa a los colombianos, pues todos estamos frente al televisor haciéndole fuerza para que gane. Eso más o menos está sucediendo con ellos, que todo el pueblo está orando a la hora de ese incienso. Y bueno, ya entendemos, ahí en Apocalipsis 8 está hablando que ese incienso son las oraciones de los santos. ¿Y qué pasó cuando Zacarías ofrecía el incienso? Leamos el versículo 11 y el 12. Dice, y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Entonces, claro, es que imagínese que a uno se le aparezca un ángel, ¿no? Por más santo que usted sea, pues si usted nunca ha visto un ángel, pues uno se asusta, ¿no? Que se le aparezca una... y entonces, y eso no tiene... pues a veces uno piensa, no, pero es que si él es espiritual, pues no se debería haber asustado, ¿no? Pues claro que se asusta, porque si no ha tenido esa manifestación, pues claro. Ahora vamos a ver las palabras del ángel. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces, fíjese que lo que el ángel le dice es que la oración de él fue escuchada por Dios y le está dando respuesta. ¿Se imagina que este hombre que está orando por Dios, que está orando ante Dios por un hijo, que es lo único que le falta, ¿no? Que estamos viendo, como para que él sea irreprensible totalmente, para que la gente crea que realmente es irreprensible? Porque lo que le digo, mire, a veces la gente hablando a espaldas de alguien, pues diría, no, pero es esta parejita, pueden ser sacerdotes y todo, pero algún guardado tienen porque por algo no tienen hijo. Esa es la oración de ellos, y el Señor dice que la va a responder. Pero, ¿qué pasó con ellos? No, bueno, antes de eso, miremos cómo va a ser el hijo que le va a entregar, porque no es cualquier hijo. Mire que ellos están orando por un hijo, no importa que no sea el Elías, no importa que no sea el Mesías, pero que nos dé un hijo, ¿no? Ese es el anhelo de ellos. Pero mire el hijo que le va a entregar el Señor.
¿Cómo va a ser ese hijo? Leamos desde el 14. Dice, y tendrás gozo y alegría, claro, porque se supone que es lo que le está pidiendo al Señor, y si Él le responde, pues se les lleva años pidiéndole al Señor en algo y el Señor le responde, ¿usted cómo se pone? Pues obviamente, contento, ¿no? Y te regocijarás de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto se llama nazareato, ¿no? Eso de que no beberá vino ni sidra. Realmente el nazareato implicaba dos cosas fundamentales: que no le cortaran el cabello y que no tomara vino ni sidra. Y Juan sí posiblemente es como lo muestran las películas, con el pelo largo, porque los nazareos no se cortan el pelo ni beben sidra. Jesús no era nazareo, era nazareno. Quizás ahí está la cosa, ¿no? Porque lo pintan, lo muestran las películas a Jesús mechudo, pero Jesús no tenía nazareato. Lo que pasa es que él es nazareno. Quizás ahí está la confusión, de que uno es nazareno y el otro nazareo. Y hará que muchos hijos, estoy en el versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y poder del Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, imagínense el hijo que le va a dar. Y dice que es el Elías, ¿no? En cumplimiento de lo que decía Malaquías, no tenemos el tiempo, pero Malaquías anunciaba Elías que iba a abrir el camino al día del Señor, justo, que vendría con retribución, ¿no? Entonces él es el Elías, y después Jesús nos lo ratifica. Dice, ¿ustedes quieren saberlo? Juan era el Elías que había de venir. O sea, él es el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Veamos versículo 18, ¿cuál fue la reacción de Zacarías? Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Esto es lo que le da el sentido a la predicación del día de hoy. Que este hombre piadoso, espiritual, de la orden de Abdías, descendiente de Aarón, sacerdote, que tiene el privilegio de entrar al lugar santísimo, de presentar ofrendas delante de Dios, cuando Dios responde su oración, él no creyó. No, imagínese, le pone predios al Señor, le dice, ¿en qué conoceré esto? Es que yo soy viejo, ¿cómo me va a responder la oración si yo soy viejo y mi mujer también? ¿No? Entonces, ¿qué le pasó a Zacarías? Pues que el ángel lo va a dejar mudo por su incredulidad, ¿no? Muchas veces nosotros oramos pidiendo algo al Señor, pero oramos vanamente porque cuando Él nos responde, entonces nosotros no le creemos, porque nuestra fe es débil. Mire que en los Estados Unidos pasó algo tan curioso, y esta anécdota es impresionante porque habla precisamente de esto. Porque resulta que en los Estados Unidos abrieron una iglesia, ¿no? En un lugar, no me acuerdo ni la ciudad, pero una ciudad muy importante, abrieron una iglesia. Y resulta que al frente de la iglesia montaron una discoteca. No, metieron una discoteca, no, un bar. Al frente de la iglesia, ¿no? Entonces el pastor y los creyentes de la iglesia salían a la puerta. Entonces el pastor oraba, pues, para que se diera cuenta el dueño del bar, oraba pidiéndole a Dios que cerraran ese lugar. Porque pues imagínese, un bar y al frente una iglesia, pues como que no combinaban mucho. Entonces muchos de los domingos de culto salían ellos a orar a la puerta de la iglesia, orando para que Dios cerrara ese lugar, ¿no? Cerrara el lugar del latrocinio, se dice, bueno, ese lugar donde se bebía y bueno, se hacía de todo. Y resulta que un día se levantó de eso que se levantó en Estados Unidos, un tornado, ¿no? Un tornado entró por toda la mitad de esa ciudad y se metió por esa calle y llegó hasta donde estaba el bar y destruyó el bar, pero destruyó la casa, mejor dicho, acabó con todo y solamente fue afectado ese lugar del bar, ¿no? Entonces resulta que cuando llega el dueño del bar dice, esos cristianos estaban orando para que Dios destruyera mi bar. Entonces le puso una demanda al pastor y lo llevó a juicio. Entonces lo que pasó en el juicio fue lo más impresionante, porque estaban delante del juez. Entonces el juez dice, bueno, ¿cuál es su denuncia?
pues que este pastor oró a Dios y Dios destruyó mi bar. Y entonces el pastor dijo, no, nosotros oramos, pero no, ¿y usted cómo se le ocurre que Dios va a hacer eso? ¿No? Entonces fíjese que el juez dice, pues estoy ante el cuadro más increíble que yo pudiera haberme imaginado. Estoy ante un ateo que cree en el poder de Dios y un pastor cristiano que no cree que Dios responda a una oración. y es un caso verídico, usted lo puede buscar por internet. Entonces fíjese que aunque era pastor, no creía que Dios pudiera responder esa oración de quitar, pues le quitó el bar porque se lo destruyó, ¿no? Pero tenía más fe ese ateo, o el no creyente, que el mismo pastor, que Dios respondiera sus oraciones, ¿no? Porque el pueblo estaba extrañado, ¿no? Versículo 21. Sigamos leyendo la porción. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Por qué se extrañaba? Pues porque todos los años se hace lo mismo, ¿no? Todos los años se presentaba el sacrificio y pues ya más o menos sabe, ¿no? Ya más o menos sabe, ¿no? Es como, yo me acuerdo que mi papá en Semana Santa nos llevaba a una misa a la iglesia que se llamaba la bendición del agua y el fuego, si no estoy mal. Eso era un sábado, y esa misa empezaba como a las 7 de la noche y se acababa como a las 12 de la noche. Y la gente llevaba butacas porque pues se llenaba la iglesia y pues uno de pie como 4 horas. Pero uno ya está entendiendo que Zacarías entraba 1 hora y salía otra y nada que salía, ¿no? Entonces, ¿por qué el pueblo estaría tan extrañado? Miremos lo que dice Hebreos, capítulo 7. No sé cómo estamos de tiempo, amorcito, ¿me ayudas? No tengo idea. Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, miremos lo que dice. Más 30 minutos. Bueno, entonces podría haber pasado una de dos cosas, ¿no? Porque el pueblo está extrañado. Una de dos cosas. Pues que ese día sucedió algo súper especial con Dios y fue acepto el sacrificio, pero pues por algo no está saliendo. O caso contrario, el sacrificio no fue acepto delante de Dios y este sacerdote podía haber quedado muerto delante de la presencia de Dios. Eso era lo que sucedía, presentar el culto sacerdotal delante de Dios sin estar preparado en santidad para presentarse delante de Dios. Podía haber caído muerto. Entonces ellos están esperando una de las dos cosas, por eso están tan extrañados. Versículo 11 de Hebreos capítulo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario en que haya también es necesario también que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Fíjense que lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que este sacerdocio, aunque que se presentaba y que debía presentarse al pie de la letra porque estaba peligrando su vida física de que muriera delante de la presencia de Dios, pues nos estaba mostrando, por eso nosotros hablamos de la sombra, que este sacerdocio nos estaba dando luz
o nos está dando testimonio de alguien que habría de venir, no de esa descendencia. No tenemos mucho tiempo para hablar de eso, pero después tendremos que hablar, porque el sacerdocio venía por esta línea, ¿no? De la descendencia de Aarón, de la descendencia de Leví. Pero Jesús no es de esa descendencia, él es de la tribu de Judá. Pero él es de un sacerdocio más alto, del cual habla Génesis, de un sacerdocio que se levantó según el orden de Melquisedec, al cual Abraham presentó sus diezmos y reconoció que era superior aún a él, y que de ese sacerdocio, que no se conoce origen, ni fin, ni destino, vendría este sacerdocio, del cual es más eficaz que el que está presentando Zacarías en el templo. En una próxima predicación hablaremos un poco más a profundidad, porque eso es muy hermoso. Ver que Jesús, porque muchos podrían pensar, aún los judíos ortodoxos, que no han creído en Jesús como Mesías, toman esto como para decir que él no es el Mesías. Porque ¿cómo puede ser el sacerdote si no nació según el orden de Leví, ¿no? Según el orden de Aarón, sino según el orden de Judá, y según el orden de Judá no hay sacerdocio? Entonces el autor de los Hebreos nos está revelando que es porque ese sacerdocio es más alto, que la ley no podía limpiarnos del pecado, simplemente nos cubría por un año y solamente en la carne, pero que el sacerdocio de Jesús nos limpia una vez y para siempre, y que nos limpia aún la conciencia, que nos quita el pecado, que se olvida del pecado. Entonces ese sacerdocio es más efectivo que el sacerdocio de Aarón o el de Zacarías, que es el que está representando Zacarías. Miremos lo que dice el versículo, volvamos a Lucas capítulo 1, versículo 21. Dice, 22, dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario, y él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿No? Efectivamente Zacarías quedó mudo, pero por señas se hizo entender que había tenido una visión. ¿Cuántos días eran los de su ministerio? ¿No? Porque dice que él todavía tenía que permanecer otros días ahí. Versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Cuántos eran los días del ministerio? Pues ya vimos que era de Shabbat a Shabbat. No, eran 7 días que tenía que servir en el templo. Entonces, después de los 7 días, pero mire lo que pasa con Zacarías. Él lo que le creyó, ¿no? En primera instancia no le cree al ángel, no le cree a Dios, porque el ángel está mandando el mensaje de Dios. En primera instancia no le cree a Dios, pero después entendemos que sí le creyó. ¿Por qué sabemos eso? Porque Elizabeth quedó embarazada. Finalmente creyó, pero tuvo que quedar mudo para creer. Entiende ¿y qué representará espiritualmente eso? Porque pues obviamente Elizabeth quedó embarazada. Y cuando ella quedó embarazada, quitó la afrenta de ellos, ¿no? Porque finalmente se demostró al pueblo que ellos no tenían pecado, que eran irreprensibles, y lo que Dios estaba haciendo era para mostrar su poder, su gloria, su magnificencia, su eficacia. Entonces Elizabeth será la madre de el Elías, o del que le abriría el camino al Mesías. Pero ¿qué representa eso de quedar mudo por la incredulidad? Es que nosotros, el viernes ese estudio estuvo tan bonito porque nosotros vimos que realmente es tan importante creerle a Dios, porque cuando usted realmente le ha creído a Dios y tiene, porque la fe en Jesucristo, además de quitar su pecado, le da vida espiritual, ¿no? Porque eso es lo que produce la palabra. Lea lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63, que cuando usted recibe la palabra, cuando usted cree primero, cuando usted tiene la fe en Jesús, pues su pecado es quitado, es limpiado, porque es justificado, Jesús es su propiciación, y se constituye en un escudo para con los dardos del enemigo. O sea, todas las dardos del enemigo que afectan su cabeza ya no entran. Entonces eso es lo primero, que su pecado es quitado, pero cuando usted recibe la palabra de Jesús, usted tiene vida espiritual. Y esa vida espiritual lo obliga. Yo siempre utilizo la palabra obliga, pero yo siempre aclaro en qué sentido estoy hablando.
que no es que lo obliga como un sometimiento, sino que eso es tan grande que no cabe dentro de su ser. Cuando una persona ha nacido de nuevo, el mayor anhelo es expresar por su boca lo que Jesús ha hecho en su vida. Y cuando uno duda, el Señor cierra los labios de la persona y tiene que hacerse entender por señas. Y es más difícil predicar por señas que uno hablando, ¿o no? Entonces fíjese que es una dificultad para hacer lo que el Señor nos encomendó. Porque lo que vamos a hacer ahora, que es la Santa Cena, es un mandamiento. Pero también es un mandamiento ir y hacer discípulos por medio de la palabra para que las personas reciban y se bauticen y vengan de las tinieblas a la luz admirable. Eso también es un mandamiento. Pero cuando hay incredulidad, cuando hay fe, cuando no creemos lo que le estamos pidiendo a Dios, pues Dios cerrará nuestros labios. ¿No? ¿Usted cree que es que le estamos haciendo un favor a Dios? No como que, ay, sí, yo le sirvo a Dios, y es como hacerle un favor a Dios. Es un privilegio poder ser usado por Dios, ¿no? Que Dios me use a mí, que haya puesto los ojos en un ser como yo, pues es un privilegio. Al contrario, nos deberíamos estar esforzando para que nos use más. Pero si usted no cree, sus labios serán cerrados. Entonces no debemos dudar, nunca dude de lo que Dios le ha prometido o lo que usted le ha pedido por oración. Si hay respuesta, crea que el Señor responde a las oraciones que nosotros hacemos creyendo. Entonces, que el Señor les bendiga y que podamos, que no se cierren nuestros labios, ¿no? Que no nos quedemos mudos, porque entonces nos perdemos el privilegio de que su interior corran ríos de agua viva. No se quede mudo, que el Señor reciba la palabra del Señor como lo que es. Entonces vamos a orar y después vamos a tener la Santa Cena para terminar este culto. Que el Señor les bendiga. Esta palabra de verdad que me impactó tanto, porque realmente en todos nosotros hay incredulidad. En alguna medida hay incredulidad. ¿Y cómo se quita esa incredulidad? Pues orando, leyendo, comprobando por las Escrituras que lo que Dios dice es así. Que todo lo que Él dice es en Cristo sí y en Cristo amén. Entonces vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude y reciba la palabra como lo que es. Es que la palabra es lo que salió de la boca de Dios, y cuando uno lo recibe de esa manera es vida en nosotros, nos transforma y nos obliga, como digo yo, a que de nuestro interior, de nuestra boca, y cuando el salmista habla, el Salmo 141, cuando el salmista habla de alabanza, de adoración, es porque está hablando de esos labios que confiesan su nombre, según lo que dice Hebreos. Miremos lo que dice el Salmo, terminemos el Salmo. Dice Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Impresionante, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Cuando dice que no haga yo obra mala o cosa mala, es que no haya en mi corazón incredulidad. No, yo sé que en nuestro concepto de cosa mala es que usted, yo digo una mala palabra, entonces, no, que no haya incredulidad, que de su boca no salga confesión de incredulidad, ¿no? Porque uno, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando estuvo cautivo, cuando estuvo preso, entonces inmediatamente de su boca salió maldad. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Salió fue maldad de su corazón. Entonces pon tranca, Señor, en mi boca, para que de mí no salga, de mi corazón no salgan cosas malas, ¿no? Y hacer obras impías
con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Entonces comamos de sus deleites. Vamos a tomar la cena del Señor después de orar al Señor. Y lea todo el Salmo en su casa, que es impresionante. Que el Señor les bendiga. Padre Celestial, nosotros te damos gracias porque tu palabra es la verdad y nosotros la hemos recibido como lo que es, Señor. El mandamiento santo que salió de tu boca. Y lo que tú dices es así, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, que tú conoces nuestras necesidades aún antes de que nosotros te pidamos, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú envías a tus ángeles para que no resbalemos y caigamos, Señor. Que tú darás el pan de cada día a nosotros, Señor. Entonces, quita de nosotros toda incredulidad, que como dice el salmista, nuestros labios sean sellados de decir cosa mala, Señor. Que de nuestro corazón no salga incredulidad, sino vida, Señor. Vida. Que cuando nosotros hablemos, la gente pueda ver la confianza que tenemos en ti, Señor. Que nosotros estamos confiados solamente en que tú harás, que tú nos sostendrás. Que tú hasta aquí nos has traído, hasta el día de hoy, Señor, nos has traído. Y tú nos bendecirás, Señor, con abundancia en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Aunque no tengamos que comer. Aunque tú nos matares, en ti esperaremos, Señor. Obra, Padre Celestial. Obra en cada uno de los que se conectan por internet, Señor. Que esta palabra sea atravesándolo. Que si tiene agonía, angustia, Señor, porque no cree que tú no lo desamparaste o porque tú no tienes cuidado de ellos, que seas tú hoy, Señor, atravesándolos con esta palabra, para que puedas levantarlos, Señor, con fuerzas como las del búfalo nuevamente, Señor, y que volvamos a nuestro primer amor, del cual nunca debimos haber salido, porque tú todos los días nos demuestras el amor que nos tienes, por el cuidado que nos has dado, porque nos has guardado, Señor, has guardado nuestra vida, Señor, y aunque tú nos matares, Señor, en ti esperaremos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por el privilegio, Señor, de ser usado para la transmisión de tu palabra, y que muchos más pierdan el temor de abrir su boca para que tú los uses en la predicación de la palabra. Que muchos vengan por la predicación de esta palabra, Señor. Obra con poder, Señor, en los que a futuro se conectarán a esta transmisión y que puedan recibir de ti eso, Señor. Que tú siempre estás a la puerta y llamas, Señor. Nosotros somos los que no te dejamos entrar a cenar con nosotros. Ora con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita todo lo que no es tuyo en esta mañana. Echa fuera todo temor, Señor. Toda obra del enemigo, Señor. Todo lo que ha venido a dañar nuestra fe, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo lo que se ha metido en las casas a dañar. Ahora, en el nombre de Jesús. Se va ahora, Señor. Ahora, Señor. Quita toda tristeza de nuestros corazones, toda ansiedad, todo dolor, Señor, del pasado, de la angustia de que vienen recuerdos que nos dañan. Quita eso, Señor, las cosas pasaron, las cosas viejas pasaron y tú las hiciste todas nuevas. Entonces obra con poder, Señor, obra con poder, obra, Señor. Bendice, Señor. Tú nunca prometiste que sentiríamos tu espíritu, Señor, sino que Él estaría con nosotros. Pero yo pido que hoy, Señor, tú nos des un toque de tu espíritu para que nosotros podamos reconocer tu mano en nosotros. Si eso es necesario para que creamos, entonces toca, Señor, toca, sana. Echa fuera todo lo que no es tuyo, Señor. Toda escasez en nuestra mente, Señor. Toda escasez en nuestra mente, Señor. Rompe, Señor, rompe todo lo que no es tuyo. Clamamos en el nombre de Jesús esta mañana para que tú obres, Señor, con poder. Obra con poder, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Obra, mi Rey. Obra, mi Señor. Obra, Señor. Muestra tu gloria, Señor, y nos rendimos ante tu majestad, reconociendo que tú eres el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Y que toda rodilla y toda boca, Señor, toda boca confesará, Señor, y toda lengua confesará que tú eres el Señor y todos se arrodillarán delante de ti, Señor. Pero nuestra ventaja es que nosotros nos levantaremos de estar arrodillados para vida eterna, para estar juntamente contigo por la eternidad.
Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, en nuestro interior. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo lo voy a invitar ahora que tome la copa. Nosotros tenemos pues nuestra copa acá. Estoy aquí con Rubí. Vamos a tomar la copa. Y vamos a... Sí, si quieres. Yo te lo tengo mientras que yo leo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a ir desarrollándolo como dice como el Señor le reveló a Pablo de la Santa Cena. Entonces tome su copa ahí con su familia, comparta con ella. Dice 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces tome usted su pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias al Señor, lo partió y dijo, tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome su pan y pártalo y compártalo con su familia, con los que están a su alrededor. Dice, tomen el pan y dando gracias. Gracias, Señor, porque reconocemos que todo lo que recibimos de nuestra mano, todo lo que recibimos en nuestra mesa, proviene de tu mano, Señor. Y tomamos este pan reconociendo que tu cuerpo fue partido para que nosotros podamos entrar, Señor, en el lugar santo. Y en memoria del Señor, tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tome ahora la copa y vamos a hacerlo como dice el Señor, en memoria de Él, reconociendo que esta copa representa la sangre que ahora nos permite entrar en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia, donde nosotros podemos llamar a Dios Padre nuestro. Entonces, como dijo Él, bebámoslo en conmemoración de Él. Así pues, todas las veces que comieses el pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que cuando el Señor venga, nosotros no estemos mudos, sino predicando el Evangelio. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Que el resto de día lo puedan compartir con su familia. Y lean el Salmo 141, que es hermoso. Entendiendo que Dios escucha las oraciones que usted pone delante de Él. Que sus oraciones delante de Dios son como incienso, olor agradable para Él. Entonces oremos para finalizar la reunión. Vamos a orar dando gracias al Señor por su carne, por su sangre, que ahora nos permite entrar sin temor. Que estos sacerdotes del antiguo pacto entraban con temor, con miedo de que no fuera acepto, pero nosotros entramos con toda seguridad delante del lugar santo, entendiendo que este sacrificio es acepto y agradable para Dios, porque es la carne y la sangre de su Hijo Jesucristo, y por esa justicia usted y yo nos podemos presentar por la gracia delante de Dios. Entonces demos gracias. Padre Celestial, gracias te doy por la posibilidad, Señor, el privilegio de estar delante de tu presencia, por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros nos presentamos delante de ti, te damos tantas gracias, porque ahora somos tus hijos, porque esto es lo que haremos en la eternidad, honrarte a ti, darte gracias, presentar diariamente sacrificio delante de ti, gozosos
gozosos, Señor, de que tú nos rescataste, Señor, de una buena Así manera de es, Señor vivir, nos Jesús. rescataste de la muerte, nos llevaste a la vida, al lugar santísimo, Señor. Y ahora Gracias, tenemos Señor. acceso a ese lugar santísimo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre y colocamos este tiempo y nuestras vidas delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Así que vamos despedidos. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron por el chat. Estaremos saludándolos. Que el Señor les super bendiga y que esta semana Un sea abracito para todos. llena de bendiciones para todos. El Señor les bendiga. Chao. Chao, los amamos. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección.